tuvo que salir de algún país de ese tipo, que son los que tienen las grandes laboratorios y tienen modo de manipular todo eso. Pero es obvio, nadie lo va a aceptar, nadie va a decir yo solté el virus, ni los chinos, ni los rusos, ni los gringos, ni a nadie. O sea, Exactamente, sí. simplemente nos modificaron, nos cambiaron la vida, nos dejaron con una situación que nos modificó todo. Simplemente nuestras diversiones, nuestras formas de convivencia, todo nos lo arruinaron. Y es difícil adaptarse. Ahora ustedes van a tener un nuevo problema, que es la adaptación a volver a presenciar. Porque pues no es cómodo andar con la mascarilla o con careta y mascarilla y bueno, las precauciones normales, ¿no? Estarse lavando las manos constantemente, tener cuidado de limpiar los espacios o lugares donde va uno a trabajar. O sea, va a ser toda una rutina que hay que aprender a hacer si queremos conservarnos bien. Porque eso de que el virus ya no va a dar, no es porque nos diga que el semáforo está en verde. Eso es que se ha detectado un menor contagio y una menor afluencia de gentes enfermas a los hospitales, pero no significa que el virus haya desaparecido. Entonces, pues vamos a tener que seguir con la mascarita. Y pues, de un modo o de otro nos hemos estado acostumbrando a este tipo de situación. Yo en lo personal, bueno, pues hasta para salir a comprar el pan, tortillas o para comprar al mercado, pues tengo que usar mi mascarilla, tengo que ir con cuidado, estarme lavando las manos, llevar gel. Pues digo, porque pues yo estoy dentro de los grupos que le llaman vulnerables por mi edad, 66 años, diabético, hipertenso. Entonces eso me obliga más todavía a llevar precaución. Pero en fin, esperemos que esto tarde o temprano pase, pero viene otro problema. Ahora, una vez que ya el virus existe, ¿cada cuándo nos van a vacunar? ¿Cuánto va a durar esta vacuna? Si nada más va a ser una vez, o va a ser no sé cuántas veces. Es como en mi caso, yo cada año me tengo que vacunar para la influenza, porque por la edad corro peligro. Pero en fin, así es esto. Bueno, pues vamos a comenzar a trabajar, muchachos. El día de ayer, o antier, no recuerdo bien, les envié un archivo sobre los circuitos PLD. A lo mejor por ahí cometí un error creo que las siglas, no sé si puse PNL, pero eso es otra cosa. Pero el apunte está dirigido a los circuitos lógicos programables. No sé si lo recibieron. Sí, profe. Bueno, vamos a revisarlo para que quede este tema incluido y cualquier duda. También quería yo platicar acerca de la tarea que les dejé de los contadores síncronos, que parece que por ahí no hubo buen entendimiento. Bueno, primeramente me gustaría mostrarles lo que he recibido de tareas para que estén enterados de lo que han entregado y no han entregado algunos. Bueno, aquí precisamente anoche estaba yo viendo los contenidos. Perdón, aquí parece que se me fue. Quiero que vean, no está en orden alfabético por la cuestión de que esta lista es por equipos. Y quiero que poco a poco pues ustedes vayan viendo. En el equipo 5 no tengo registrado nada. Y hasta la fecha hay gente que está suelta así sin ningún equipo, que tampoco ha entregado nada.
Los que están marcados como equipo 11 y 12, que son individuales, tampoco tengo registrado nada. Y les recuerdo que todo esto representa 5 puntos. Y que bueno, pues para ganar los 5 puntos hay que haber entregado la práctica 2, práctica 3, y los contadores síncronos, el diseño de 2 contadores con conteos no, bueno, raros o no comunes. A muchos de ustedes la tarea que me enviaron, que confundieron, fue en el apunte de contadores asíncronos. Venía un cuestionario, pero que en su momento fue una tarea para la primera generación que le tocó estar trabajando en la pandemia, o sea, un grupo de quinto semestre anterior a ustedes, y ahí les dejé esa tarea. Ahora, que le hayan contestado no está mal, les enseña, les ayuda a aprender algo, pero no es la tarea. La tarea que yo dejé es el diseño de 2 contadores síncronos donde el conteo no es común, o sea, no comienza en 0, no termina en el límite, y es 2, 3, 4, 5, es 1, y el otro conteo hay 2 variantes. Yo con que me envíen cualquiera de las 2, voy a darles oportunidad de que lo hagan. Ahí déjame ver, por aquí tenía yo la anotación de qué variantes son. Bueno, los 2 que yo dejé en diferente grupo pueden enviar cualquiera de los 2. El conteo es 2041-3051. Otra vez, 2041-3051. Es importante porque con esto evalúo la parte de contadores síncronos. Los contadores síncronos se vuelven más especiales. Para los asíncronos, que también alguien me mandó una tarea que de internet sacó circuitos de contadores asíncronos y me las envió como esta. Un punto muy sencillo. Esos diagramas que algunos me enviaron no pueden ser síncronos porque las terminales de reloj no se conectan al mismo punto. Bueno, a decirlo, o sea, eso es lo fundamental para distinguir. Ahora, hay quien sí me envió contadores síncronos, pero no hizo el diseño de los conteos que les digo. Simplemente me enviaron parte de los apuntes de contadores síncronos 1 que les pedí que consultaran para que entendieran su tarea, porque ahí está la forma de solucionar. Y bueno, pues para darles oportunidad, todavía recibo hoy y mañana esa tarea. Ya, si no la entregan, bueno, pues no les va a contar. ¿Me explico? Y mañana, bueno, pues no es a toda hora, máximo les voy a recibir hasta las 8 de la noche. Entonces, chequen qué es lo que les falta. En el equipo 2 les falta los contadores. En el equipo 3 falta la práctica 3 y contadores. En el equipo 5 falta todo. En el equipo 6, 7, 8, 9 y 10 faltan contadores y al 9 le faltan práctica 3 y contadores. A estas personas que no tienen definido ningún equipo les falta todo. Al 11 y al 12 les falta todo. Y al equipo, bueno, este es parte del equipo 3. Lo voy a, es cuestión de reacomodarlo, pero les falta la práctica 3 y los contadores asíncronos. Digo, síncronos. Es importante también señalarles algo. No ha habido gente que, no sé, chequen esa parte, por error, me ha señalado en algunos casos que me envía la práctica 3 y es la práctica 2, porque el contenido dentro de ese archivo no es la práctica 3. Acuérdense que la práctica 3 es el timer 5.5 y la práctica 2 son los
multivibradores biestables JK y D. Entonces, chequen qué les falta y bueno, pues tienen hasta mañana, hasta las 8 de la noche para entregar. Bueno, vamos a otro punto. Yo les envié un apunte que se refiere a los circuitos lógicos programables. Vamos a darle una revisadita. Y nos vamos a Word. Bueno, fíjense bien, se habla de los circuitos lógicos programables PLD. Si por ahí cometí un error en el correo al señalar el apunte, bueno, pues corrijanlo, es PLD, no es PNL, PNL es otra cosa. Vamos a decir, fíjense bien lo importante. Hasta ahorita, lo que ustedes han usado en sus prácticas se conocen como de lógica fija. Son circuitos integrados de lógica fija. Una vez que se construye, no se puede cambiar lo que contiene adentro o cómo está conectado a la parte interna. Y pues son la serie 74, la serie 4000B, la serie SL10000, que todos son circuitos lógicos con diferentes características. El 74, o tecnología TTL, es con transistores bipolares, se construyen los circuitos lógicos. Y tiene variantes, o sea, hay la LS, la S, la HC, la F, o sea, la letra que llevan entre el 74 y el número del circuito. Que eso lo hemos visto en Protef, para lograr obtener un circuito para una simulación del tipo serie 74 TTL, bueno, pues hay varias. También está la serie 4000B, que son circuitos de tipo CMOS. Metal, óxido, semiconductor, es lo que significan estas siglas. Y es una tecnología de transistores de otro tipo que se conocen como de efecto de campo. Y estos se distinguen porque son una tecnología de circuitos lógicos, pero con una alta velocidad. El SL, lógica de emisor acoplado, es lo que significan las siglas SL. Hay más tecnologías de circuitos lógicos integrados de lógica fija, sí hay muchas más. Todavía les presenté una de las principales, de las más vendidas, de las más utilizadas. Bueno, fíjense bien, dice, no se pueden abrir. Bueno, sí se pueden, pero resulta que si yo intento abrir un circuito integrado de este tipo, lo destruyo, lo rompo, por decirlo así. Y pues sus contenidos, o sea, la parte de los circuitos es muy pequeñiza, es microscópica en algunos casos. Y el proceso de construcción es en base a algo muy especial que no nos permitiría, no es como agarrar y decir, quito una pieza, la soldo, le modifico. No, no puedo hacer eso. Para empezar, para poderlo ver, lo más adecuado sería ponerlo en un microscopio. Por eso es que no se puede abrir. Y tratar de abrirlos nada más sería destruirlos. ¿No? Con el tiempo, un elemento muy fundamental en la electrónica de tipo digital o lógico, las memorias vienen a ser una parte fundamental. ¿Por qué razón? Porque las memorias tienen su origen en el desarrollo de las computadoras. O sea, necesito un medio donde poder guardar datos. Y
Para poder guardar esos datos se crearon memorias. Obviamente yo les voy a enviar en el último periodo un apunte sobre memorias y lo vamos a discutir aquí en clase. Pero lo importante de esto es que la ROM es una memoria que alguien inventó para poder tener guardados datos en forma permanente. ¿Qué significa hablar de forma permanente? Bueno, pues las memorias en esencia tienen dos categorías, RAM y ROM. RAM significa memoria de acceso aleatorio, ROM significa memoria de solo lectura. Pero en realidad, la RAM es una memoria volátil. Volátil es que la información que tiene la tiene mientras esté energizada. Si yo le quito la energía, todo lo que haya yo guardado en esa memoria se pierde. Pero bueno, lo importante de entender es que esta memoria ROM, ¿qué fue lo que se hizo? Imagínense un cuadriculado. Un cuadriculado donde sabemos que para hacer un cuadriculado hay que hacer líneas verticales, líneas horizontales. Imagínense como si fueran unas mallas de alambre. Pero lo importante es que las líneas de ese alambre horizontales con las verticales no tienen conexión. Están, por decir, pegadas así, una con otra, pero no hay conexión. Y en los puntos de intersección se pone un pequeño fusible o diodo. De tal manera que si yo quemo ese fusible, lo abro, lo destruyo, no hay conexión, y si lo dejo, hay conexión. Entonces, de esa manera encontraron para poder guardar datos. Quemando y no quemando esos fusibles, hacían que ciertas conexiones existieran y entonces la información pudiera guardarse ahí en forma de unos y ceros. Pero pues es una malla muy grande de intersecciones donde hay muchas conexiones. Esto dio origen a una memoria que si ustedes una vez ya grabada le metían energía, pues se reproducía una información en base a unos y ceros con los diodos o fusibles quemados y no quemados. Y no importaba que ustedes quitaran la energía, cuando la vuelven a poner, como vuelven a alimentar lo mismo, con los diodos fundidos y no fundidos, propiciamos que la información vuelva a aparecer en forma de unos y ceros, que es lo que fundamentalmente manejamos en los circuitos lógicos. Estas memorias ROM sufrió evolución y vemos que la primera fue, la ROM era una memoria que el fabricante le, bueno, al usuario, el usuario llegaba, pedía, quiero una memoria que guarde esta información. Y el fabricante se encargaba de quemar o no los fusibles contenidos dentro de este chip o circuito integrado para poder guardar la información. Pero como esto a veces provocaba que si había errores, esto llegaba hasta demandas, el fabricante dejó de hacer esta ROM y le vendió la PROM. La PROM que era una memoria ROM programable, pero por el usuario. O sea, si cometes el error, pues es tu problema. Pero con el tiempo evolucionaron a la siguiente, que era la EPROM. La letra E es de eraser, borrar. Entonces ya esto era una memoria ROM, o sea, una read-only memory borrable. Para esto tenía que haber una ventanita en el circuito. Esta ventanita permitía el paso de una luz ultravioleta que permitía borrar el contenido. O sea, no era como esta primera ROM con fusibles. Pero como esto también causó un problema porque tenía que ser una luz específica durante un cierto tiempo, los fabricantes ahora desarrollaron la doble EPROM, que era una ROM programable, pero con borrado eléctrico.
las dos S significan Electric Eraser, y con esto crearon una ROM fácil de programar, pero que podía borrarse mucho más fácil que la primera versión. Cuando los fabricantes vieron este tipo de circuitos, a ellos se les ocurrió desarrollar circuitos lógicos programables, eso es, en función de la ROM, con la idea de cómo era una ROM y cómo se funcionaban. Crearon los circuitos lógicos programables, donde el PLD significa dispositivo lógico programable. Ahora, para lograr hacer la programación, tuvieron que desarrollar un software que le llamaron lenguaje de descripción, una interfase y una PC. Con este equipo, ellos lograron o le dieron al usuario la posibilidad de lo que estoy mencionando. Ahora, a grandes rasgos, vean lo que sucede. Los circuitos integrados entran en dos categorías muy generales, y dentro de los universales está la lógica fija, los microcontroladores y microprocesadores, y los programables por el usuario. Dentro de lo que el usuario puede programar están los PLD y los FPGAs, que ya les he mencionado. Pero vean que dentro del PLD está el PAL, PLA, GAL y el CPLD. En otras tablas y en otros diagramas, normalmente estos tres están dentro de la categoría que se conoce como SPLD. ¿Por qué? Porque la S es de simple, o sea, es un dispositivo lógico programable simple y están estos tres. Y este es el complejo. Este tiene una enormidad de capacidad comparada a la que tienen estos tres para programar una aplicación o función dentro de un circuito. Pero tanto estos como este requieren de una interfase que nos permita hacer la programación. Bueno, yo me voy a enfocar, o sea, ustedes les aconsejo leer todo esto, pero los PLDs que nos van a interesar de momento aquí son los SPLD, los simples, que son PAL, PLA y GAN. ¿Qué es lo que sucedió? Un PLD tiene la capacidad de sustituir a un conjunto de circuitos integrados de lógica fija. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo le puedo poner lo que yo necesito o crear lo que necesito, y eso me ayuda a no tener que depender de un conjunto de circuitos. O sea, por ejemplo, en un PAL o en un GAL hay una cierta cantidad de compuertas, inversores, compuertas AND, compuertas OR, y yo las puedo interconectar para crear una aplicación en función de una expresión booleana. ¿Por qué la expresión booleana? Porque nosotros debimos haber aprendido que las expresiones booleanas representan circuitos lógicos. Bueno, aquí se habla que el FPGA es el que mayor capacidad tiene de los CPLD, o sea, de los complejos, y que de momento vamos a dejarlo a un lado, o sea, me voy a interesar por Parigal, porque estos no es que tengan una gran capacidad, pero sí nos ayudan a reducir el tamaño de un circuito o de una función, porque yo puedo manipular varios tipos de compuertas dentro de un circuito integrado, cosa que en los de lógica fija, si yo necesito compuertas AND, OR e inversores, mínimo necesito 3 circuitos integrados. El que tenga compuertas AND, el que tenga compuertas OR, el que tenga compuertas NOT o inversores. Bueno, vamos a decir qué es lo importante. El PAL. PAL se define como
lógica de matriz programable, es una de las formas de traducirlo. Hay otros que le llaman, que son circuitos es una matriz. Matriz le habla siempre a un conjunto de cosas. ¿A qué se refiere cuando hablo de un conjunto de cosas? Bueno, pues que tengo muchas compuertas ahí y muchas de ellas están definidas en forma de filas y columnas. Entonces, por eso se le llama matriz. ¿Y qué es una matriz programable? Bueno, pues que yo puedo definir cómo se van a conectar internamente. Dice, en un circuito que solo se puede programar, es un circuito que solamente puedo programar una vez. Cuando lo compro, tiene las componentes, pero no están conectadas. Yo voy a decidir esa forma de conexión mediante un lenguaje de descripción. Pero una vez que yo hago una programación, ya no lo puedo modificar. Por eso dice que es un circuito que solo se puede programar una sola vez. Consta de una matriz programable de compuertas AND, o sea, tiene un conjunto de compuertas AND y una matriz fija de compuertas OR, como voy a mostrar en la figura. El circuito GAL es básicamente una PAL, fíjense, es algo importante, pero que puede programarse muchas veces. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo un GAL, de hecho, en algunas cosas fue una evolución del PAL. El GAL hace o puede hacer lo que hace un PAL, pero tenemos la ventaja de que podemos reprogramarla las veces que sea necesario. Bueno, no es tanto así porque habría que decir que no puedo decir que en forma infinita, ¿no? Pero pues muchas veces sí. Y eso le da una aplicación ideal. Si hay errores, puedo corregirlos. En el PAL, si cometo un error, ya no puedo corregirlo. Y la diferencia, dice aquí, que también tiene una matriz fija de compuertas OR con salidas programables, como se muestra en la figura. Bueno, estos diagramas, vean lo que dice. Hasta aquí, ambas son iguales. Matriz AND programable, matriz AND programable. Matriz OR y lógica de salida fijas. Matriz OR fija y lógica de salidas programables. O sea, yo puedo definir aquí a qué salida quiero la función que estoy creando y acá no. Acá tiene que ir a una parte específica, o sea, por una evolución o una mejora. Aquí les muestro un programador. En esta parte, con esta palanquita, libero la presión, podemos insertar aquí las terminales de uno y otro lado del circuito palo GAL, jalo mi palanquita de nuevo para presionar y que quede fijo. Este aparato se conecta a esta PC a través de un cable USB. Obviamente a veces esta parte es lo que se conecta al USB, perdón, al programador y esto a la computadora. Cargamos aquí un software, un lenguaje de descripción, y entonces esto ya nos permite insertar nuestro circuito y mediante la computadora y el lenguaje de descripción definir cómo quiero programar mi circuito. Bueno, quiero que veamos físicamente un PAL es esto. Bueno, a diferencia de los circuitos que hemos utilizado, vemos que tiene 2, 4, 6, 8, 10 terminales por lado, 20 terminales. Nuestros circuitos más grandes que hemos usado hasta ahorita son de 16 terminales. Y los demás son de 14. Entonces, bueno, pues tiene una cierta capacidad. Ahora, quiero que vean este forma de cuadriculado, ¿sí? Vean que yo tengo compuertas AND, pueden ser de 2 entradas y estas están conectadas, sus salidas a su vez a una OR. Bueno, ¿qué son estos puntos? Bueno, pues me sirven para señalar los puntos de intersección de esta línea con esta línea,
de esta línea con esta misma línea y así. ¿Para qué me sirven esos puntos de intersección? Bueno, pues esos puntos de intersección hagan de cuenta que es ahí donde se colocaban los pequeños fusibles o diodos, que si yo los quemo, no hay conexión de esta línea con esta de acá, pero si lo quemo, sí hay conexión. Ahora, quiero que vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Y una dice A, la otra dice A y apóstrofe, B, B y apóstrofe, C, C apóstrofe, y eso significa que esta línea está complementada con lo que sea A, que esta línea está complementada con lo que sea B, y esta línea está complementada con lo que sea C. Y dependiendo qué conexiones haga, obtengo un producto. Es obviamente decir que aquí puedo obtener el producto de, por dar un ejemplo, de una A por B complemento por C, dependiendo qué conecté y qué no conecté. Y acá obtengo otro producto para determinar un conjunto de señales. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a crear un producto de A por B por C o A por B por C complemento. O sea, puedo escoger. Y aquí, ¿cómo decido la conexión? Bueno, pues quemo el fusible o no lo quemo para determinar que está conectado o no. Bueno, aquí les muestro distintos diagramas que nos van a aclarar más lo que se requiere. Por ejemplo, ¿por qué las compuertas aquí en apariencia tienen una sola entrada? Bueno, porque es una manera de decirnos que aquí hay una compuerta AND que mínimo puede tomar 3 posibles valores. O sea, yo puedo conectar ya sea sin complemento, con complemento, sin complemento, con complemento, sin complemento, con complemento. Y al ponerle una sola línea ya me ahorro en el diagrama el tener que poner una línea por cada conexión que hice para decir que hay 3 líneas. Y nada más marco la conexión. Por lo que entonces, fíjense bien, aquí dice X1, X2, X3. ¿Y esto qué va a hacer? El asterisco es marcar conexión. Sin asterisco no hay conexión. Para decir que no conectó a la X1 complemento, pero sí conectó a la X1. Que aquí conectó a X2 y no conectó a X2 complemento. Que aquí conectó a X3, pero complemento. Por lo tanto, la función es esta. En F1, en la salida 1, lo que recibe de estas dos compuertas A, ¿qué es lo que hay? X por X2 por X3 complemento más X1 complemento por X2 por X3. Tengo dos productos y esos dos productos los estoy sumando, por eso es que tengo una compuerta o sumando la salida del producto 1, producto 2, y entonces por eso tengo esta función. En F2, ¿qué tengo? Bueno, pues en F2 observen que aquí va a salir X1 complemento, X2 complemento. Y este es un producto. No hay más, no se marcan más variables a multiplicarse. Y acá tenemos que es X1 por X2 por X3 que salen y se suman con esta otro producto. Por lo tanto, sabemos que es X1 complemento, X2 complemento, más X1 por X2 por X3. Bueno, fíjense bien, aquí lo voy a hacer más, mostrar más grande para que se alcance a ver mejor. Bueno,
Esto viene a ser los pequeños fusibles que les mencioné. Vean, aquí está cortado, aquí está bien, aquí está bien, aquí está cortado, aquí está bien, aquí está cortado, y así. Bueno, vamos a continuar. Les mencionaba, estos son, todos son PAL, son diagramas de PAL, a lo mejor dispuestos de una manera un poquito diferente, pero que en esencia se persigue lo mismo. Vean, aquí las compuertas OR manejan dos entradas para indicar que lo que viene como producto de esta A, de esta otra A, de esta otra A, se van a sumar y que me va a generar una salida con una función 1, una salida con una función 2. Bueno, en este otro caso, quiero que observen que aunque las entradas AND y OR tienen marcada una sola entrada, aquí hay puntos de conexión. Entonces, vean, con esto decido si lo que va a llegar a multiplicarse es A o A complemento. Si va a ser B o B complemento. Si va a ser C o C complemento. Si va a ser D o D complemento. A diferencia, esto me permite funciones con 4 variables y obtengo un producto. Obtengo otro producto, otro producto, otro producto, otro producto, otro producto. ¿Y qué es lo que puedo lograr? Bueno, pues, a grandes rasgos sería que puedo lograr 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos cada uno, 4 variables, ya sean normales o con complemento, según lo que escojo. Pero, fíjense bien, como yo tengo 2 OR, puedo obtener menos productos en cada salida y sumar. Estas formas están hechas para obtener lo que se conoce como mini términos. Por lo que entonces, si yo aquí genero
un producto de 4 variables con o sin complemento como las necesite. Aquí tengo un primer producto que puedo decidir conectarlo acá o en ambas. Esto es, las posibilidades de combinación son muy diversas. Lo que deben entender es que este producto tanto se conecta a esta salida como a esta, o nada más a una, que le puedo poner 6 términos, o le puedo poner 2, le puedo poner 1, según lo que necesite. ¿Sí me explico? Entonces, vean aquí se señala el producto obtenido con cada compuerta AND en esta matriz y con los inversores y o la variable directamente. Entonces aquí les señalo qué fusibles se destruyeron y cuáles no, y para generar esta función. Bueno, aquí al final les digo, esta es una función de la salida O1 y de la salida O2. ¿Por qué la O? Pues porque en la O es para simplificar, decir que es out, salida. Bueno, aquí les presento, pues, diagramas un poquito más complejos y más funciones de salida, pero aquí vamos a ver la verdadera funcionalidad de un circuito programable. Vean, yo puedo programar para que este circuito adentro tenga un inversor, una AND, una OR, otra OR, una XOR, una AND de 3 entradas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de programar? Pues que puedo combinar, puedo hacer muchas cosas que con los de lógica fija no puedo, porque los fabricantes nos venden funciones ya definidas, hechas, que no puedo modificar, pero aquí sí, esa es la gran ventaja. Bueno, yo aquí menciono que los circuitos programables GAN se consideran una evolución del PAL y la principal diferencia, acuérdense, es reprogramar. ¿Qué más le hicieron a un GAL? Ah, bueno, vamos a entender qué fue lo que pasó. Resulta que en el PAL usamos fusibles o diodos para cada intersección poderlo quemar, destruir para marcar un 0 o dejarlo bien para marcar un 1. Pero más que otra cosa, lo que hacíamos con estos fusibles es conexión, desconexión. Y entonces creábamos un camino para crear los productos y después esos productos sumarlos con no. Pero ¿qué fue lo que se les ocurrió? Voy a poner un poquito más pequeño el texto para que me permita ver completo. Fíjense bien, en lugar de poner esos fusibles o diodos, lo que se hizo fue que ese fusible o diodo se sustituyó con algo que se conoce como una celda CMOS, que se conoce como EE-CMOS, donde las dos E's también, al igual que en la memoria, significan Electric Erasers. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues estas celdas pueden definirlas para que se cierren como circuito, como un interruptor, o se abran. Entonces, esto lo pueden hacer desde eléctricamente y en realidad es las mismas celdas que componen las memorias EEPROM. Y lo que va a suceder entonces es que ahora tenemos una ventaja de que en realidad no quemamos el fusible para dejarlo permanentemente abierto o conectado, simplemente al abrir o cerrar estas celdas de modo eléctrico, lo que conseguimos es conectar o desconectar. Entonces, eso nos llevó a que pudiera volver a programarse el circuito. Estas celdas lo permitían.
Bueno, pero además le aumentaron la complejidad a los circuitos. ¿Por qué razón? Porque le incorporaron flip-flops y multiplexores. Con esto se consiguió que ahora un circuito de tipo GAL haga cosas más complejas de las que hacía un par por estas macroceldas que se agregaron. Bueno, vean la complejidad a grandes rasgos de un GAL. Al contar ya con más componentes de tipo más especial, pues hacemos cosas más complejas. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Bueno, ahora, preguntas específicas sobre la tarea, sobre el contador síncrono. Yo, profe. A ver, dime. Mire, lo que pasa es que yo empecé a hacer los mapas para hacer el diseño, ¿no? Pero ya después de los mapas me confundí mucho y ya no supe qué hacer. Mira, vamos a hacer algo. Voy a compartir el apunte y te voy a ir mostrando y tú me dices dónde ya no entiendes. Ok, profe. Bueno, entonces nos vamos a compartir el Word, nada más que ahora nos vamos a cambiar de archivo. Bueno, yo les sugerí que consultaran este apunte que les envié, diseño de contadores 5. Si quieren leerlo todo, bueno, pues les ayudaría para entender, pero lo fundamental es esto, miren. Ustedes, voy a hacer aquí, acuérdense, yo les dije, ustedes tienen que poner aquí su conteo, ¿en qué? En binario, la forma de lo que quieren contar. El ejemplo está referido para un conteo normal y dice que yo tengo el 0, el Profe, 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. profe, En la binario. pantalla se ve blanca. Perdón, sí, ese es el normal. Lo importante, nada más no se olviden, ustedes tienen que considerar estado presente del valor que parten, siguiente al valor que llegan. Y esto, analizarlo por columnas. Van de un 0 a un 0, se van acá, ven 0, 0 y ven el valor que debe tomar JK y lo ponen. Después toman aquí de 0 a 0, hacen lo mismo, de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 0. Y ya, llenamos nuestra tablita. Esto lo tienen que hacer con las 3 columnas. Ahora, tu compañera dice, bueno, yo ya llegué a los mapas. Debe haber un mapa por cada salida. JCKC, JBKB, JAK. No importa ahorita a qué contador me refiero. Simplemente que estos valores los sustituyo en el mapa. ¿Por qué aquí hice varios mapas? Bueno, porque quería ejemplificarles que los valores o que no participan en el conteo se ponen acá como X. No tienen que hacer este proceso de presente y siguiente. No los toman en cuenta, simplemente rellenan con X. Y como son X, ¿qué fue lo que hice en el mapa? Lo sustituí directamente. Una vez que ya sustituí los colores azules, lo que tengo como puras X, voy a vertir la parte en rojo que sí fue parte del conteo. Aquí está. ¿Y cómo debo sustituir o en dónde? Acuérdense que cada Profe. una de estas... Sí, perdón. Disculpe, pero creo que la hoja está en blanco. ¿Cómo? ¿Ya no ven nada? No, No, se ve no se una hoja ve. en blanco. A ver, no entiendo. ¿No están viendo lo que yo? No, Se profe, ve, se ve se ve una un hoja en documento blanco. de Word, pero una hoja está en blanco.
A ver, déjeme, dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahora sí? Ya, profe. Bueno, entonces aquí mencionaba que vamos a suponer, yo quiero hacer un contador de 0 a 5, módulo 6. Pongo mis flechitas, ¿sí? En cada caso. Genero mis valores de JCKC, JBKB, JAKA. Y los últimos dos valores no son parte de mi conteo, se llenan con X. Y en el mapa también. Acuérdense que estos números de aquí son los números de cada localidad. Y ahí me indican en dónde debo colocar cada valor. Por ejemplo, dice que aquí hay un 0 en la localidad 0, un 0 en la 1, en la 2, un 1 en la 3 y todas las demás son X. Bueno, pues es lo mismo que hago aquí. Ya teniendo mis mapas, los resuelvo. Acuérdense, yo les dije, lo hago por pasos para que lo entiendan, pero ustedes no tienen que hacerlos en pasos, con un solo mapa tienen que hacerlo. Una vez que ya tiene las funciones, ¿qué sigue? Que es creo que el problema. Tú determinaste desde el diseño que se requerían 3 flip-flops, por eso tienes JCKC, JBKB, JAKA. Bueno, pues dibujas tus 3 flip-flops. ¿Por qué en sentido vertical? Me gusta más así. No quiere decir que no lo puedas poner en sentido horizontal. Pero bueno, se facilitan algunas cosas, por eso lo hago así. Entonces, lo que quiero que observes primero es que yo también el diagrama lo hice por pasos para que fuera entendible. Aquí está. Todas las terminales de reloj se conectan a un punto para que sea síncrono. Y esto tiene que ser alimentado por un circuito contra rebotes, porque en la terminal de reloj es importante que no existan los rebotes para que el conteo no dé saltos. O sea, que de momento tú aprietas el botón una vez y en vez de contar del 2 al 3, cuentas del 2 al 5. ¿Me explico? Bueno, ¿qué más sigue? Bueno, pues yo les hice otro diagrama para que fueran viendo cómo se incorporaba algo demás. ¿Qué diferente hay aquí? Pues aquí conecté las terminales asíncronas CLR a un mismo punto y de ahí a un circuito de transición de 1 a 0. ¿Por qué? Porque estas terminales funcionan por 0. Entonces, yo solo quiero que funcionen para borrar, que cuando yo oprimo el botón es cuando mando el 0, sueldo el botón, esto regresa a un 1 y anula de momento estas terminales. Si no, todo el tiempo estarían en 0. Y yo quiero que estén en 0 nada más al apretar el botón y después desactivarlas para que el flip-flop funcione por J, K y CK. ¿Qué debo de diferenciar? PR y CLR son entradas asíncronas. Si yo activo una de ellas y la dejo funcionando, estas no sirven, no funcionan. JK y CK no van a servir. Bueno, PR y PR no las voy a utilizar en este ejercicio. ¿Cómo las anulo para que no me cause un conflicto? Es poniéndolas a un 1 o a BCC, que es lo mismo, anulo su funcionamiento y lo indico aquí. Este 1 quiere decir que cuando ustedes arman el circuito, esta PR y este PR se conectan al voltaje. Acuérdense que en algunas marcas PR viene como S y CLR viene como R, para que no se confunda. Bueno, ya hice algo adicional al circuito. ¿Qué sigue? Bueno, pues hay que incorporarle los resultados de los mapas. Aquí dice que JC es igual a QB por QA. Quiere decir que yo debo de generar un producto de QA por QB y conectar la salida de ese producto a JC. Por eso es entonces que aquí vean lo que hago. Una compuerta A toma QB, toma QA, y su salida, ¿dónde va a ir? A JC. Ahora, ¿qué dice el mapa KC? ¿El resultado fue GND o tierra?
porque sería una adyacencia total de ceros, conexión a tierra de quién, de K0. Pues me voy otra vez a mi diagrama, ¿y ve? Conecto aquí. ¿Qué sigue? Bueno, pues las funciones para JB y KB fueron QA. Quiere decir entonces que yo voy a tomar una derivación de QA aquí y voy a conectarme a JB y a KB. Por último, JA y KA resultaron las veces C. Pues quiere decir que tanto JA como KA deben de conectarse al voltaje. Y aquí está indicado. ¿Qué más tengo que hacerle? Bueno, pues hay que agregarle los LEDs en las salidas que me indiquen el conteo. Un 1 con el encendido, 0 con el apagado del LED. Bueno, pues aquí conecto QC, le pongo su resistencia y su LED. Conecto QB, le pongo su resistencia y su LED. Le pongo a QA su resistencia y su LED. Y ya tengo mi conteo. Bueno, pero ¿alguna duda? ¿Sí quedó claro? O sea, en realidad yo debí de haber hecho un solo diagrama, el de acá. Pero ¿por qué lo construí a pasos? Porque lo que yo quería es que ustedes vieran cómo es que voy incorporando las distintas conexiones y elementos a esto. Ustedes tienen que llegar como diagrama a esto. Y aquí pueden ver los pasos a seguir en cada caso. Profe, sí me quedó claro ya cómo construir el diagrama y el diseño, ¿no? Porque ya el diagrama de ahí ya es el diseño, ¿no? Ajá. Pero en los mapas, por ejemplo, ¿cómo consigo que se me diga que es un producto de QA y QC o nada más QA? ¿Cómo sé que me va a dar eso? Mira, los mapas es un método gráfico para resolución de funciones booleanas. En realidad, si tú no usaras mapas, tendrías que usar álgebra de Boole. Y tú resuelves que este 1 tiene esta combinación, 0, 1, 1. Quiere decir que este 1 te representa a tu función de mini términos. Las X las puedes usar si te sirven para reducir que tu función sería QC complemento, QB, QA. Y todos los de X. Pero como son X, puedes tomar o no una de ellas, 2 o 3, son las que te sirvan para hacer algo mejor, una adyacencia mejor, más pequeña. Como esto a veces no es fácil de visualizar con álgebra de Boole, recurrimos a los mapas. Los mapas es un método de solución más sencillo. ¿Y cómo se deben resolver? Bueno, o resuelves para los unos o resuelves para ceros, pero no puedes mezclar. No sé si me explico. Sí, profe. O sea, o resuelves uno o resuelves cero. ¿Y las X qué son? Bueno, pues son valores opcionales. Los usas si te sirven, si no te sirven, los ignoras. Y es lo que te decía, lo normal es resolver un mapa para unos, no para ceros. O sea, te puedo demostrar ahorita que saldría lo mismo, pero bueno, el chiste es que siempre debes buscar solucionar por unos. Es más fácil. Bueno, yo tengo un 1 y a un lado tengo una X. ¿Cómo sé que puedo formar una adyacencia? Adyacencia es a lo que le llamo de
encerrar en un óvalo o en un círculo uno o más de un 1. En este caso, la X puedo usarla a conveniencia. ¿Cómo sé que este 1 puede formar adyacencia con esta X? En los ejes, estas líneas verticales y horizontales, tú puedes simular dobleces. Si tú hicieras un doblez exactamente aquí, entre 6 y 7, bueno, aquí en esta línea, juntarías este 1 con esta X, ¿estás de acuerdo? Imagínate que esto Sí, profe. es papel, haces un doblez aquí y juntas este 1 con esta X. Esto te está indicando que puedes formar una adyacencia con estos dos elementos. Y esa es la manera de checar cuando algo es o no posible, los dobleces. También que estén en sentido horizontal o vertical y nunca en diagonal. Una vez que tú analizas esto, te puedes dar cuenta que hay una adyacencia. Ahora, para saber el resultado, tú tienes que ver los valores externos al mapa que corresponden a valores de QC, QB y de QA. Por ejemplo, este 0, 0 aquí es para QC y QB, 0, 0, 0, 1 para QB y QC, 1, 1 para QB y QC, 1, 0 para QC y QB, y acá QA tiene el valor de 0 o el de 1. Ahora, esto que tú encerraste en el óvalo, planteate es 0, 1 aquí, pero acá es ¿qué? 1, 1. ¿Quién cambió de valor? No QC. Porque aquí vale 0, aquí ¿cuánto vale? 1 Lo que cambia de valor se elimina. ¿Qué permaneció? ¿No QB? ¿Con qué valor? con 1. Por eso es QB. Y ahora analiza este lado. Para estos dos, unos de la adyacencia, no quedó QA en 1, o sea, nunca cambió. Por eso es QA. Entonces es el producto de QB por QA. Oh, ya. Las adyacencias siempre se marcan en función de potencias de 2, o un solo 1, o 2, o 4, 8, o 16. Valores intermedios no puedes. Y ahora quiero que veas que aquí tienes 8 ceros. ¿Por qué? Pues porque conviene que las X sean ceros y marcar una adyacencia total elimina las tres variables QC, QB, QA. ¿Por qué lo sé? Porque 8 es 2 a la 3 y el exponente te indica cuántas variables se eliminan. Aquí tienes 2, el exponente sería 1, se elimina una de las tres variables. Ahora, aquí fíjate bien, me quedaron 1, 1 y 2X en medio. Si yo hago un doblez, junto estas dos con estas dos, es posible una de 4. Y a lo largo de esos 4 valores aquí afuera, estas van a cambiar de valor, se eliminan. Y 4 es 2 a la 2, el exponente te dice que de las tres variables, 2 se eliminan, pero como se eliminan QC y QB y la que te queda es QA y es con un 1, es QA. Si fuera con 0, sería QA complemento. Aquí resultó lo mismo, nada más que ahora con un solo 1 aquí, bueno, pues tomas todos como 1, son 4, es válido. Otra vez es QA, porque estas se van a eliminar a lo largo de ir examinando de 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, lo que nos ayuda aquí son las X. Podemos considerarlas con un 0 o con A un lo que 1 te convenga, ¿sí? para que nos convengan las adyacencias y Sí, así de poder forma. hacer más fácil el diseño. ¿Sí? Mira, lo que voy a hacer es que te voy a enviar el apunte que doy yo cuando doy combinatorios de esto, para que lo leas y lo estudies, porque hay más detallitos que te tienes que aprender. Entonces, ¿tú eres quién? Soy Cruza Pipilhuasco, Fernanda Saray. Ah, en un ratito más te envío el apunte son varios apuntes sobre mapas, para que puedas entender cómo usarlos, porque creo que tu problema es que no se quedó bien
el concepto del mapa o no lo dominas, por eso es que te cuesta trabajo encontrar las funciones. Sí. Y entonces, para que lo estudies y ya a lo largo de las clases me puedes preguntar tus dudas sobre ese apunte. Ok, profe, sí, muchas gracias. No Me hay de qué. ayudaría mucho. Sale. Sale. Ahora, el punto es que yo agregué aquí algunos diseños. Hay que leerlos todos para entenderlos, pero bueno. Pero en especial, hablé de diseños como estos. 1, 2, 3, 4. O sea, no comienza en 0, no termina en el valor máximo. Entonces, vean lo que hago. Ignoro esos valores. A ver, otra vez a compartir porque están sus comerciales en Zoom. ¿Sí ya están viendo el apunte? Ya, profe. Bueno, entonces vean, lo que no va a participar en el conteo, le pongo X acá. Y nada más me centro a lo que sí. Esto va a implicar que yo lleno mi tabla de la misma manera. Aquí voy de 0 a 0, de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0. Y acá ya no hago nada porque pues, sé que son X y los pongo. Ahí está mi tabla totalmente llena. Estos valores los sustituyo directamente en el mapa, ya sé que son X. Y en las otras casillas, en las del conteo 1, 2, 3 y 4, pongo los valores que obtuve. Bueno. Resuelvo mis mapas otra vez, este 1 con esta X me forma el producto de QB por QA. Este es total más BCC. Esta B es total. Digo, perdón, es de 4 y total. Construyo mi diagrama, acuérdense, lo hago por pasos, pero para poder mostrarles. Aquí adicionalmente agregué un decodificador y un display para que el conteo de 1, 2, 3 y 4 lo puedan ver aquí en el display en decimal. ¿Qué más agregué? Voy a señalar lo que agregué como especial. Contador módulo 7, cuenta de 0 a 6. Y acá, ¿qué diferencia hice? Quité de la tabla el 0, el 5, el 6 y el 7 porque ya sé que ahí son X y nada más dejé lo que me interesa. Hago mi diseño y al sustituir ya sé que en el mapa aquí tengo que poner X y que lo que obtuve aquí, estos 4 valores, en estas 4 casillas que están vacías, obviamente lo de 1, lo de 2, lo de 3, 4 y sustituirlo. Y resuelvo otra vez mis mapas. No tiene que salirme igual, eso es una aclaración importante que los demás. O sea, a veces coincide, pero hay pequeñas diferencias para los distintos conteos. Ahora vean un conteo raro, 4, 0, 6, 2. Yo voy del 4, aquí está el 4, voy al 0. Del 0 voy al 6. Del 6 voy al 2 y del 2 voy al 4. Hago mis operaciones, puedo llenar mi tablita y me va a salir esto. ¿Por qué están en azul estas? ¿Por qué estos números no participan en el conteo? Resuelvo. Aquí, vean, aquí tengo un 1 y puedo formar una adyacencia de 4.
¿Por qué no tomé estas 2x más? Porque no se pueden formar adyacencias con valores que no sean potencias de 2. Entonces, aquí los 4 funcionan y entonces es de 0, 0 a 0, 1. Cambió QB, se elimina, quedó QC con 0, es QC complemento. Igual en este otro. Y aquí, ¿qué se hace cuando son puras X? Pues tienen la opción de decir que sea GND o más BCC. Aquí son tierra, ambas. Ya, aquí pueden optar por conectar a tierra o a BCC, porque como todas son X, pues lo que ustedes quieran es válido. O acá, todos fueron unos, y aquí está nuestro ejemplo. ¿Qué diferencia hay importante cuando quiero hacer un conteo no común? Como también sucedió acá. Fíjense bien, es 1, 2, 3, 4. Y quiero que vean algo, como el conteo es 1, 2, 3, 4, el borrado dice, aquí corresponde, así. Aquí quiero que ubiquen algo, el conteo es 4062. El conteo siempre va a regresar a 4. Entonces es importante entender que el borrado, cuando se ve, no va a ser que aparezca un 0, sino va a ser que aparezca un 4. Entonces esto quiere decir que yo debo de conectar PR del primero a los dos borrados de los otros dos flip-flops para que cuando yo aplique el pulso de borrado no me aparezca el 0, me aparezca el 4. Y entonces este borrado va al voltaje para anular. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, pues que a veces unas pequeñas simplificaciones son estas. Ustedes pueden acomodar los números como 0, 2, 4, 6 en el orden creciente. Pero entonces el orden de las flechas tiene que ser como se indicó, como queremos que sea el conteo. Si yo no quiero tener que batallar con las flechitas, bueno, pues pongo el orden que a mí me interesa, 4, 0, 6, 2, y las flechas son así. Va de 4 a 0, de 0 a 6, de 6 a 2 y de 2 a 4. De hecho, ya ustedes ya saben que el 1, el 3, el 5 y el 7 son X. Lo único que tienen que acordarse es que esta X va en la localidad 4, el 1 va en la localidad 0, que la X va en la localidad 6 y que el 1 va en la localidad 2. Y les cuesta trabajo, bueno, hagámoslo de esta manera, pero hay que poner las flechas en otro orden. Y son los detalles. Pero bueno, esto implica también que lean el apunte para que se enteren completamente de las diferencias. Están explicadas. Bueno, pues entonces por el día de hoy es todo. Nos vemos el viernes. De 9 a 10 tenemos clase para resolver cualquier duda que tuvieran. Y de 10 a 11 es el examen. ¿Estamos entendidos, sí o no? Sí, maestro. Bueno, pues entonces, Sí, que profe. tengan un bonito día y pues el resto de la clase lean, dedíquense a buscar la información para que lo que surja de dudas me las pregunten el viernes. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. ¿Sí? Registros de corrimiento.
contadores y los circuitos lógicos programables. ¿Vale? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Jesús. luego, profe. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.